vamos a disponer también nuestra mente, nuestra atención para escuchar su palabra. Amén. Así es que sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a orar, por favor, para disponer nuestro ser y estar atentos al mensaje que el Señor tiene para todos nosotros en esta mañana. Señor y Dios nuestro, a ti sea todo honor, toda alabanza, toda adoración, Señor. Te damos gracias por haber puesto un cántico nuevo en nuestro corazón. Te damos gracias por haber abierto nuestros ojos espirituales, por haber cambiado nuestro corazón, por habernos dado esa vida que no teníamos, por habernos perdonado todos nuestros pecados, por habernos dado la eterna salvación y gozar ahora de una relación con usted, y es más, de habernos dado esa potestad de ser llamados hijos suyos. Qué gran bendición, qué gran privilegio, Señor. Estamos aquí para adorarle, para conocerle más, para aprender de su palabra, porque, Señor mío, necesitamos crecer en todas las áreas de nuestra vida para mostrarle al mundo que eres el único Dios, creador de los cielos y de la tierra, para mostrarle al mundo, Señor mi Dios, que solo hay un Salvador y ese Salvador es tu Hijo amado, Jesucristo. Bendiga este tiempo, amado Dios, de principio a fin, que nuestra mente, nuestro corazón estén dispuestos, humildes, atentos para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro tema que estamos viendo, la sumisión de la esposa según el diseño divino, según el diseño de Dios. Y la semana pasada comenzamos el tema, la sumisión de la esposa según el diseño divino, y para abordar ese tema planteamos tres verdades para que toda esposa obedezca este llamado de Dios, ¿sí? Y la primera verdad que tratamos fue el propósito correcto de la sumisión. La segunda es el enfoque correcto de la sumisión, y lo tercero es el modelo correcto de la sumisión. Propósito, enfoque y modelo de la sumisión. Solo llegamos a abordar el primer punto, y el día de hoy pretendía abordar el segundo y el tercer punto, pero en el primer culto hemos medido el tema y solamente alcanzamos a ver el segundo punto. Así que en este culto también vamos a abordar solamente la segunda verdad, que tiene que ver con el enfoque correcto de la sumisión. Y antes de comenzar, quiero aclarar algo, ¿sí? Entre propósito y enfoque, ¿sí? Propósito y enfoque. El propósito es la razón, es el objetivo final que uno quiere alcanzar, ¿ya? Es el para qué voy a hacer las cosas. Y la semana pasada vimos que el propósito era doble. Primero, que respecto de la sumisión, el propósito, primero que todo, era que Dios sea alabado, que Dios sea exaltado, porque en su sabiduría perfecta ha ordenado el diseño del matrimonio, ¿ya? Y el segundo propósito que vimos la semana pasada tenía que ver con el Evangelio de Cristo, ¿ya? Es evangelístico, que cada esposa en cada hogar, en cada núcleo de la sociedad, pueda ganar a su esposo para Cristo, ¿ya? Así es que ese es el propósito que vimos entonces. El propósito es la razón, es el por qué o es el para qué. Y el enfoque que vamos a ver el día de hoy es la perspectiva, es el método que utilizamos para abordar o para llegar a cumplir ese propósito, ¿ya? Es cómo voy a hacer, en qué me tengo que enfocar para alcanzar ese propósito, ¿ok? Si el propósito es alabar a Dios, es exaltar a Dios por su infinita sabiduría en el diseño de la familia y en los roles que Él ha establecido, y si el propósito es que un alma se salve, entonces ahora me tengo que enfocar cómo debo hacer eso, cómo debo llegar a hacer eso, ¿ya? Así es que si el propósito responde a la pregunta, ¿para qué lo hago? Eso es tu motivación. El enfoque responde a la pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Bajo qué lineamientos lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, aclarado eso, vamos a continuar con la segunda verdad que te ayudará a practicar la sumisión hacia tu esposo, y es el enfoque correcto de la sumisión, y para eso vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3 y 4.
vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Entonces, para abordar este segundo punto del enfoque correcto de la sumisión, es importante un poquito compartirles el contexto histórico. Ya el contexto histórico siempre nos ayuda a ubicarnos la razón por la que Dios trajo su palabra en ese momento. ¿Ya? Hay una razón allí que nos ayuda a nosotros a comprender, pero hay principios entonces que son de la verdad de la Escritura que la aplicamos a lo largo de la historia de la vida humana. ¿Ya? Pero el contexto nos ayuda un poquito a entender por qué vino esta palabra, por qué vino este consejo. ¿Ya? Así es que respecto al contexto histórico, ya que tiene que ver con el contexto legal, religioso, civil del matrimonio durante el tiempo en que se escribió esta primera epístola y que tiene que ver obviamente con los ciudadanos de Roma y con la iglesia que estaba allí en Roma, ya la ley romana establecía que el varón de la casa ejercía un control absoluto sobre la familia, ya el varón de la casa ejercía un control absoluto sobre la familia. Inclusive él, si nacía un hijo, él decidía si ese hijo seguiría con vida o no. Tal era el control que él tenía. ¿Ya? La tradición exigía que la esposa debería adoptar los mismos dioses en que el esposo tenía su fe. Es decir, tenía que adoptar su religión, la religión del esposo. ¿Ya? Así es que cuando el Evangelio llegó a Roma, entonces hubo un choque de parte de la esposa, ¿ya? Como es el contexto de Primera de Pedro, esposas creyentes con esposos no creyentes, esposos paganos. Entonces, cuando una mujer se convertía al cristianismo y su esposo seguía siendo un pagano, cometía una ofensa no solamente doméstica, matrimonial, sino social y civil, ¿ya? ¿Por qué? Porque la esposa ahora, creyente, entonces se negaba a adorar los falsos dioses de Roma, los falsos dioses del hogar. Y era vista como una esposa rebelde e insubordinada, ¿ya? No adora a nuestros dioses, entonces esta es una mujer rebelde, insubordinada. Así era vista por el contexto social de Roma, ¿ya? El esposo la veía así. Entonces había allí un tema entre que la mujer creyente no tenía temor a pesar de todo eso y declaraba que Cristo era su Señor. El esposo romano, no creyente, él, su fe, su religión decía que su César, su emperador, era su Señor, era su Dios. Llega el Evangelio y la mujer cree en Jesucristo, reconoce su pecado, se arrepiente y antes ella también decía, César es mi Señor, mi Dios. Ahora por el Evangelio, la mujer dice, no, mi Señor es Cristo. Mi Señor es Cristo, ¿sí? Entonces, cuando Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 10, entonces, dice que si, capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero en ese contexto, confesar que Jesús es el Señor era entonces un desafío para la autoridad romana. ¿Ya? Podías confesar, sí, pero inmediatamente podías morir, porque eso era entonces tomado como algo, entonces, una rebeldía, ¿ya? Una rebeldía. Entonces, miren lo valiente que era decir, Jesús es mi Señor, ¿ya? Ahora nosotros, todos a veces, muchas personas dicen, Jesús es mi Señor, pero en Romanos capítulo 10, verso 9, entonces tiene ese contexto, ese contexto. Así es que, para el esposo, entonces, que su esposa haya abrazado el Evangelio, eso era entonces algo que se lo veía mal, algo entonces que
lo veía a su esposa que ahora que no adora a sus dioses, ya, no adoraba a su emperador, ahora adora a un tal Cristo, entonces él lo tomaba de esta manera, ¿no? Así es que, eh, y el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo de Dios, en lugar de incitar a la mujer a una rebelión abierta, ya, que exija sus derechos, que se defienda, que confíe en Dios, que entonces no hace eso, ¿sí? No la incita a que se rebele contra el esposo, ni contra el matrimonio, ni contra la familia, ni que la deje tampoco, ¿sí? Ni que deje el esposo. Porque eso habría destruido el matrimonio, eso habría destruido la familia y eso es más, habría provocado represalias legales y brutales contra la mujer. Entonces Pedro les ofrece una alternativa distinta, una alternativa radical. ¿Cuál es esa alternativa? Lo vimos la semana pasada. Ganar a sus esposos sin palabra mediante una conducta casta y respetuosa, mediante una conducta intachable, digamos así. Así es que las esposas creyentes modelarían una conducta totalmente distinta de las mujeres que adoraban a los dioses paganos en Roma, ¿sí? Entonces había un grupo de mujeres casadas que modelaban un estilo de vida para sus dioses paganos, pero había unas mujeres que habían abrazado el evangelio y ahora tenían que modelar una conducta totalmente distinta a las otras mujeres, pero que tenían que modelar entonces realmente lo que Cristo ha hecho en sus corazones. Y con esa conducta, Dios prometía, ¿sí?, que obraría en el corazón de ese varón, pagano, inconverso, idólatra, ¿ya? Así es que, entonces, ese es el contexto, ¿ya? Ese es el contexto cultural, religioso, de alguna manera entonces legal, y la autoridad que tenía el hombre, ¿no? Un poder absoluto, ¿sí? Un poder absoluto, ¿ok? Y en la actualidad, no estamos en el Imperio Romano, pero hay hombres que toman así el control del hogar, en un poder, ¿sí? Y un autoritarismo, ¿sí? Entonces, la sumisión sigue siendo un principio bíblico, ya un pilar de la vida cristiana, y para todas las esferas de la sociedad, y estamos viendo que es un pilar también entonces que se aplica al núcleo de la sociedad, que es la familia, que es el matrimonio. Así es que para tratar el tema del enfoque, ¿cómo si ya vimos la semana pasada que el propósito es alabar a Dios, exaltar a Dios y que el evangelio llegue al corazón entonces de esa persona con la cual comparto mi vida o de cualquier otra persona también tiene ese propósito del evangelio? Entonces ahora para tratar el tema, el enfoque, ¿cómo? ¿Sí? Pedro presenta en los versículos 3 y 4 un contraste entre lo que llama un atavío externo y un atavío interno, ¿ya? Un atavío externo y un atavío externo. Entonces, si usted pone su mirada en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Algo externo, es una ilustración que está trayendo para enseñar entonces que lo externo de una mujer, ya que viene a ser su conducta, tiene que ser contrastado con lo interno que debe haber en una mujer, que es su carácter, ¿ya? Ahora él usa un término, ¿sí?, que lo llama atavío, ¿ya? Atavío, ataviar, que no quiere decir atar, ¿ya? No tiene que atar al esposo, ¿ya? ¿Sí? No tiene nada que ver con eso. Atavío significa entonces, del original, es cosmeo, cosmeo. Y rápidamente pueden ubicar en sus mentes que de allí viene la palabra ¿qué? Cosmético, ¿ya? Cosmético, ¿sí? La cosmetología, que es la ciencia y el arte, entonces, que es altamente rentable en el mundo, ¿ya? Entonces, la palabra atavíen es cosmeo y obtenemos de allí la palabra cosmético, ¿ya? Y todos sabemos que la industria cosmética es altamente rentable, ¿ok? Cuidado de la piel, maquillaje esencial, básico, maquillaje, no sé cómo se llamará, un maquillaje más elaborado. Entonces, entiendo yo que deben haber niveles, ¿no? Entonces, dependiendo de para qué es el maquillaje, ¿ok? Pero algunos ven la cosmetología como un cuidado de la piel, ¿no? Entonces, para el cuidado de la piel, entonces esta industria tiene limpiadores faciales, hidratantes, protectores
solares, contornos de ojos, y etcétera, etcétera. Para el maquillaje esencial tiene corrector, tiene máscara de pestaña, mascarilla, tiene sombra y después tiene iluminación. No entiendo, entonces le ponen sombra, después le ponen iluminación, ¿ya? Le ponen entonces un labial, un rubor y todo eso, ¿no? Entonces, he tenido que revisar un poquito, hermano, hacer unas consultas en internet, ¿ya? Porque ese tema yo no manejo esos términos mucho, no son de mi lenguaje cotidiano, ¿ya? Pero por entonces tratar de traer de una mejor manera el mensaje, entonces he tenido que estar averiguando si estas cosas, ¿sí? No nos vamos a entrar a ello, solamente es entonces darle la ilustración que atavío tiene que ver con la palabra cosmeo y de aquí viene la palabra cosmético. Así es que para que una dama se atavíe, toma tiempo. Se tiene que preparar para eso, ¿no? Se tiene que preparar para eso. Tiene que tener los recursos, ¿ya? Entonces también, hermanos, nosotros los varones, por ejemplo, esta área a veces es un área que nosotros no le ponemos nada de atención. Nosotros, nuestra mente, perdón que el tema es de damas en este domingo y los varones todavía faltan unos domingos, pero quiero dar unas pinceladas, ¿ya? Sí, ¿ya? Entonces nosotros los varones, nuestra mente solamente está alimentación, agua, luz, teléfono y bueno, nada más los gastos básicos, ¿no? Y para la salud de la esposa, a veces no hay atención. Para la parte cosmética, ese es un cero a la izquierda en muchos varones en su mente, ¿no? Pero hermano, es parte del cuidado también de la esposa, ¿ok? ¿Quieres ver a tu esposa bonita? Entonces también tienes que proveerle para eso. A los varones les gusta mirar a las mujeres bonitas, bien arregladas, pero ¿y tu esposa tú le provees para eso? Entonces, hay damas que tienen todo un estante, ¿no? Hay damas que tienen todo un estante, ¿sí? Hay unas pues que ya se exceden en toda una habitación, o la mitad de la habitación, ya, sí, para cada ocasión, ¿sí? Para cada ocasión, ya es también, bueno, me parece que ya es un exceso, ¿sí? Y para cada ocasión, dependiendo del si es verano, si es invierno, si es de día, si es de noche, entonces, bueno, esto es toda una ciencia, ¿sí? Así es que, hermano, tenemos de una manera nosotros varones que también poner atención y proveerle a nuestras esposas para su cosmetodología, ¿ya? Para sus cosméticos, ¿ya? Entonces hay que preocuparse por eso. Pero es una pequeña pincelada para cuando lleguemos a los varones, ¿ya? Pedro está diciendo, entre el contraste entre lo externo y lo interno, dice entonces que está dando a entender que este atavío va a tomar un tiempo de preparación de la mujer. Va a dedicar tiempo, va a dedicar recursos, va a dedicar dinero también, ¿ya? Porque dice aquí peinado ostentoso. Un peinado, no es cualquier peinado al que está haciéndose referencia aquí, es un peinado ostentoso. En ese tiempo en la cultura eran las trenzas bien elaboradas de una dama. Y a veces no tenían el cabello suficiente, tenían que comprar cabello y tenían que hacerse unas trenzas bien elaboradas y adornarlas con algunos accesorios de oro, algo que brille, ¿ya? Eso quiere decir aquí un peinado ostentoso, no es un peinado normal, es un peinado, por eso se llama ostentoso, ¿ya? Lo otro son adornos de oro, vestidos lujosos. Así es que esto indica entonces que la dama sí tenía que invertir dinero, tiempo, esfuerzo y todo tipo de recursos para poder prepararse, entonces y reflejar una belleza externa, atractiva a la vista de todas las personas. Y entonces, amado hermano y hermana, esto requería un tiempo, ¿sí? El apóstol Pedro está hablando en un contexto de forma general, y está aquí apuntando hacia esa parte interna del matrimonio, ¿ya? Pero el otro apóstol que tenemos, ¿sí? Entonces, que es Pablo, él también habla acerca de este mismo tema, pero en un contexto de la congregación, cuando las damas vienen a congregarse. Yo quiero que revisemos, leamos rápidamente, eso está en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 9 y 10. El tema de las damas es muy amplio, ¿ya? Sí, entonces estamos tratando solamente una parte que tiene que ver entonces con la sumisión. Pero para darles entonces también un pequeño atisbo de cómo debe ser esa presencia de la dama en la iglesia cuando se congrega, dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 9 al 10, dice, asimismo que las mujeres se atavíen, ahí está nuevamente el término, ¿sí?
de ropa decorosa. Mire, aquí habla que se tienen que ataviar de ropa decorosa, con pudor y modestia. Y ahora viene el no. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Por qué hay esta aclaración aquí, aparte de otras aclaraciones para el ministerio, para la conducta de la dama en la iglesia? Porque en ese momento histórico, ya, el evangelio estaba avanzando. Y el evangelio corría calles y ciudades, y el que creía en Jesucristo era salvo, si era una mujer rica, si era una mujer romana, si era judía, creía, era salva, pero también la población mayoritaria en Roma era de esclavos y esclavas. Entonces, si una esclava también creía en Jesucristo, entonces también era una hija de Dios, también era salva. Por lo tanto, a la iglesia venía entonces de todo tipo de condición social. Entonces la hermana creyente que tenía dinero, pues se hacía sus peinados ostentosos y se ponía su adorno de oro y sus vestidos lujosos. Y la esclava que venía a congregarse a adorar a Dios también no tenía los recursos. Y entonces el Señor aquí dice, no venimos a congregarnos a mostrar todo lo que se tiene, sino que venimos a congregarnos. Por lo tanto, por favor, entonces, atavíense, sí, de ropa decorosa, con pudor y con modestia. Pudor y modestia. Así es que para que todas puedan estar en esa misma condición, ¿ya? Eso tiene que ver el contexto de 1 Timoteo. Entonces, cuando Pablo le da este consejo a Timoteo para que él pueda encaminar a la iglesia, ¿ya? Y no genere estas cosas. Entonces, una esclava o una hermana que no tiene recursos y ve a otra hermana que entonces despliega todo la inversión de dinero y recursos en su belleza, entonces se sienta menos, ¿ya? Ese es el tema realmente. Bueno, volviendo a primera de Pedro, ¿ya? Y habiendo leído 1 Timoteo, los textos o la Biblia no prohíbe a las esposas entonces vestirse adecuadamente, ni peinarse bien su cabello, ni usar joyas o ropa bonita, ¿sí? Porque la mujer virtuosa, que es una mujer virtuosa de Proverbios 31, habla como una mujer trabajadora, una mujer de fe, una mujer piadosa, pero una mujer que se vestía con lino fino y púrpura era su vestido, ¿ya? Entonces se combinan las dos cosas, hermanos y hermanas. Se combinan las dos cosas. Se combina entonces el vestirse decorosamente y se combina el espíritu del corazón de pureza, de dignidad de la dama, ¿ya? Así es que, por eso, Pedro entonces ahora en el versículo 4, ya que está llamando la atención, que ese atavío externo no debe ser lo que llame tu atención, en lo que te concentres, en lo que inviertas mucho tiempo en tu preocupación. Pedro dice, si tú te quieres alinear a la sumisión ordenada por Dios para el matrimonio, para que el matrimonio funcione bien, preocúpate por algo. Dice aquí el verso 4, sino el interno, el del corazón, ¿ya? Así es que el apóstol Pedro está usando esta misma palabra cosmeo implícitamente para remarcar que el atavío de una mujer casada sea el interno, el del corazón. Interno viene de la palabra criptos. Y si podemos un poquito recordar o analizar o traer a memoria, criptos es algo que está encriptado, ¿sí? Entonces en la tecnología hay claves encriptadas, ¿ya? Y hay que saberlo, o sea, es algo secreto. Interno significa eso, secreto, oculto, criptos del griego, sí, escondido, no accesible a la vista. Y eso es y ese es tu corazón y mi corazón, ¿ya? No es accesible a las demás personas, nadie lo puede ver a simple vista, ¿ya? Nadie lo ve, solamente el Señor. Entonces el corazón, que es la parte interna del ser humano y que es la parte corazón, alma, espíritu, que se refiere entonces a la parte interna, inmaterial del ser humano. Y la parte externa, que es nuestro cuerpo, ¿sí? Físico, ¿ya? Esa diferencia. Así es que eso interno está encriptado. Nadie lo ve, está oculto allí. Pero Pedro dice que hay que preocuparse por ese atavío interno, el del corazón, ¿sí? Ahora, el cuerpo, hermano, ¿sí? Que viene a ser la parte inmaterial del ser humano, es el instrumento de lo que hay en el corazón, ¿ya? El corazón, ¿sí? El corazón es
el motor, digamos así, ¿ya? Mis palabras, mis acciones y mis conductas provienen de un solo lugar. Ese lugar se llama nuestro corazón, ¿ya? Así que podemos decir entonces que el corazón, lo que hay dentro de ti, es el iniciador de las diferentes decisiones de tu estilo de vida, ¿ya? Lo que hay en el corazón o el corazón es el iniciador de las decisiones que conforman tu estilo de vida día a día, mes a mes, año a año, ¿sí? Entonces vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 6, para un poquito ilustrar esto también y que nos ayude a todos nosotros, ¿sí? Lucas capítulo 6, verso 43 y 44. Lucas capítulo 6, del versículo 43 al 45. Dice así el Evangelio de Lucas, capítulo 6. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Entonces nuestro Señor Jesucristo está dando esta enseñanza, ¿sí? Entonces, lo que está enseñando, entonces Jesús dice que los árboles buenos producen buen fruto y que los árboles malos producen mal fruto. Cada árbol produce fruto distintivo que se identifica de dónde procede. Entonces, si es un árbol de higos, se espera que dé higos, no espinos, ¿ya? Y nuestro Señor Jesucristo en su sabiduría infinita y gloriosa, ahora este ejemplo de la vida cotidiana o de un árbol de la agricultura, entonces de aquí va a derivar en una enseñanza paralela con los seres humanos, ¿ya? En esa sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, esta ilustración de un árbol, ¿sí? Que debe dar frutos buenos y que si es un árbol de higos, espera que dé frutos de higos, no espinos. De aquí ahora va a derivar en una enseñanza que tiene que ver con el ser humano. Y dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, para conectar con lo que le decía que el corazón es el iniciador, el corazón es el iniciador del habla. Y la boca viene a ser el instrumento que el corazón usa para expresar lo que hay allí dentro, ¿sí? Lo que hay allí dentro. Así es que el corazón, hermano, es el iniciador de tu conducta. El corazón es el iniciador de tu conducta. La pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón, sí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca es el instrumento del corazón. Entonces, ¿qué abunda en tu corazón? ¿Qué abunda en tu corazón? ¿Ya? Así es que si tú eres un creyente, debe abundar entonces la palabra de Dios. Y como estábamos leyendo la semana pasada, y hoy día creo que ha sido la lectura bíblica también, entonces si en tu corazón habita el Señor y tú estás alimentando constantemente, continuamente tu corazón con la palabra de Dios, ¿ya? No te vas entonces saturando de la palabra de Dios, entonces vas a hablar con cánticos e himnos espirituales, ¿ya? Que no quiere decir cantando, sino que vas a hablar entonces con dulzura, con sabiduría, con dominio propio, ¿ya? Eso quiere decir. Así que hay que preocuparse por lo que hay en el corazón, ¿ya? Lo que hay en el corazón. Por eso es que el apóstol Pedro entonces llama la atención de las damas que no se preocupen tanto en lo externo, sino en lo que hay dentro, lo que está encriptado allí en el corazón. Tu conducta casta y respetuosa obedece a lo que hay en tu corazón, hermana, ¿ya? Y hermano también, ¿ya? Nadie ve tu corazón. Nadie ve tu corazón porque lo que está en tu corazón está encriptado, ¿ya? Pero todos a tu alrededor te siguen con los ojos y ven tu conducta. Y por tu conducta, entonces se deduce lo que hay en tu corazón, ¿ok? Nadie ve tu corazón, pero todos alrededor consideran tu clase de conducta, ¿ya? Pero ¿qué ha dicho Pedro respecto al corazón de los creyentes?
Si usted va a Pedro, capítulo 1, verso 22, Pedro ha dicho lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón, ¿qué dice? De corazón puro, ¿sí? Ni tú ni yo podemos entrar a esa parte interna de nosotros para purificar nuestro corazón. El corazón ha sido purificado por la sangre de Cristo, por la obediencia al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y el Espíritu Santo ha venido a hacer una obra regeneradora en el corazón. Y nuestro corazón ha quedado entonces en ese estado de pureza. Ahora tenemos que cosmearlo, ¿ya? Ahora tenemos que cosmear ese corazón continuamente, diariamente, ¿ya? Así que Pedro ha hablado entonces ya que nosotros los creyentes y las mujeres creyentes a quienes está dirigiendo específicamente en este capítulo 3 con los primeros versículos, está hablando entonces que ya tienen un corazón puro, ¿sí? De ese corazón puro brota siempre una buena manera de vivir. Mire el versículo capítulo 2, el versículo 12. Capítulo 2, versículo 12, 1 de Pedro. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y ahí hay un esposo que es gentil, que es incrédulo, ¿ya? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, o sea, al observar vuestras buenas obras. Entonces, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Recuerden que bueno quiere decir bello, que tienes que mantener bella tu forma, tu manera de vivir, ¿ya? Entonces, del corazón regenerado, del corazón puro, entonces va a brotar eso, ¿ya? Y así vas a poder mantener atractiva tu manera de vivir. Atractiva para que otros también entonces vean que Cristo tiene poder para transformar corazones. No solamente para salvar, sino para transformarlos también. Ahora, volvamos al versículo 4 del capítulo 3, 1 de Pedro, ¿sí? El interno, el del corazón, que dice en el incorruptible ornato, ¿sí? Incorruptible ornato. Incorruptible sabemos que quiere decir imperecedero, que no se marchita, que perdura siempre, ¿ok? Y ornato viene a ser adorno, ¿ya? Adorno, ¿sí? Así que incorruptible ornato está hablando de una belleza incorruptible, una belleza que no se marchita, ¿ya? Y es la cualidad, es decir, la característica del ser interno de la esposa, ¿ya? Es la característica, es la cualidad del ser interno de una esposa. Entonces dice ahí, en el incorruptible ornato, ¿ya? Esa belleza espiritual. Así que ese ornato interno viene a ser, digamos así, la cosmetología del corazón. En el 3 está la cosmetología externa. Y en el 4 está la cosmetología interna del corazón, ¿ya? Del corazón. Así es que de esta belleza incorruptible, imperecedera, que no se marchita, que hay en el corazón por la gracia y misericordia de Dios, porque Él ha purificado tu corazón, brota naturalmente una buena manera de vivir entre los gentiles. No solamente brota una vez, sino que se mantiene siempre. ¿Por qué? Porque es una obra del Espíritu Santo de Dios allí. Se mantiene siempre. Amén. ¿Qué más dice el versículo 4? Dice en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, ¿sí? ¿Cuál es la característica entonces que la Biblia dice de una esposa que ha sido purificada, de una esposa entonces que tiene entonces en su ser interior un corazón puro y está viviendo en un incorruptible ornato, en una belleza interna, ¿sí? Hermosa para el Señor, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de carácter tiene esa esposa? Aquí dice entonces que es un carácter afable y apacible. ¿Y qué es afable? No usamos nosotros en nuestro vocabulario común decir, tienes un carácter afable, ¿sí? Eres una mujer afable, eres una esposa afable, ¿sí? No decimos eso, ¿sí? No es nuestro vocabulario. Entonces, afable quiere decir, denota gentileza, denota ternura, denota
en la característica de un creyente humilde y gentil, ¿ya? Una actitud humilde y dócil. Y de aquí es donde viene la palabra mansedumbre también, que viene a ser un fruto de tu esfuerzo. No, es fruto del Espíritu Santo la mansedumbre. El amor, la mansedumbre, el dominio propio, la benignidad, ¿sí? Es fruto del Espíritu Santo. Así es que, entonces, afable es eso, ¿ya? Afable quiere decir una actitud humilde y dócil, ¿ya? Y como Pedro está señalando que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús dijo entonces a sus discípulos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchos no tienen descanso porque paran entonces teniendo una batalla, una pelea, ¿ya? Una pelea. El capítulo 2, verso 11 de 1 Pedro dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Muchos batallan allí, ahí es la batalla, ahí es la pelea, ¿sí? Entonces, si tú quieres hallar descanso y ya no seguir peleando con tu pequeño o contigo mismo, ¿sí? Entonces tienes que aprender del Señor, que Él es manso y humilde de corazón, afable, ¿ya? Apacible significa pacífico, sereno, calmado. Eso significa, ¿sí? Alguien que es pacífico, ¿ya? Una mujer que busca siempre pacificar las cosas, ¿ya? Un varón que busca siempre pacificar las cosas. Y es una persona que se caracteriza, un creyente que se caracteriza entonces por ser imperturbable y libre de alteraciones. Eso quiere decir apacible. Imperturbable y libre de alteraciones. Levante la mano, ¿quién no se altera? La escondo, hermano, porque antes me alteraba mucho. Antes me alteraba más reiteradamente, ¿sí? Entonces, cuando había algo que chocaba contra mis pensamientos, ideas, entonces eso me alteraba y me perturbaba, ¿sí? Pero viendo el Gilmer de hace 10 años, ¿sí? Digamos así, al Gilmer de ahora me perturbo todavía, pero de vez en cuando, ¿sí? ¿Ya? Pero cuando lo hago, soy más consciente de mi pecado. Antes no era tan consciente de mi pecado, ahora soy más consciente de mi pecado. Y también soy más consciente de la gracia a la cual puedo correr a los pies del Señor y decirle: Padre, perdóname. Nuevamente, ahí está. Nuevamente te he fallado. Nuevamente me he alterado. Nuevamente he pecado contra ti, ¿no? Ayúdame, Señor. Ayúdame a crecer. Ayúdame a crecer, ¿sí? Entonces, y uno se duele más cuando uno es más maduro en la fe, cuando uno peca y tu carácter, entonces te alteras, uno sufre más, uno llora más su pecado, ¿sí? Eso habla entonces de que somos más conscientes, de que el bien que quiero hacer no lo hago, ¿sí? De que el bien que quiero hacer no lo hago, ¿sí? Y buscamos entonces al Señor nuevamente y sé que en Él voy a encontrar nuevamente su misericordia que es nueva cada mañana, ¿sí? Así es que, pero ¿quién no quisiera tener entonces un carácter imperturbable, libre de alteraciones? ¿Ya? ¿Dónde estará esa esposa? ¿No? ¿Dónde la encontramos? ¿Sí? Entonces, que no se altere por nada, ¿ya? Que no se perturbe por nada, ¿sí? Eso significa apacible, ¿ya? Es una tranquilidad que surge del interior del corazón y que no causa perturbación, ¿sí? Es una hermana, entonces, una esposa que busca siempre la paz. Y esa paz es la que caracteriza a una mujer, ¿ya? Eso es lo distinto que ha hecho Dios a una mujer y a un hombre, ¿sí? La parte entonces de la dulzura, la parte entonces de esa parte femenina con la que Dios ha sellado a una mujer, ¿sí? Ese espíritu afable y apacible viene a ser entonces el adorno de la vestimenta de gala interna de una mujer afable y apacible, subraya un espíritu femenino de un carácter dulce, afectivo, cariñoso, sereno, pacífico. Es el sello femenino con que Dios ha creado a una mujer, ¿sí? Entonces ustedes no dicen eso, entonces, de un varón, ¿no? Qué cariñoso, qué afectivo, qué dulce, no, eso como que no encaja mucho, ¿no?
¿sí? Pero es que ese término es de una dama, ¿sí? Es de una dama, ¿sí? Así ha hecho el Señor a las mujeres para que muestren esa dulzura, ¿ya? Entonces las damas son las que llama el Señor a tener ese corazón dulce, ¿ya? Ese corazón dulce. Entonces, así es que, amado hermano, entonces es el contraste, el versículo 3 con el versículo 4, lo externo y lo interno. Y antes de continuar con el versículo 4, ¿sí? Otro contraste que quiero remarcar en esta mañana es que un contraste de un carácter dulce, afectivo, cariñoso, sereno, pacífico, entonces es un contraste de una mujer con un espíritu violento, exigente, tosco, amargo, grotesco quizás, ¿sí? Y eso produce tensiones y conflictos en el matrimonio. Produce eso, ¿sí? No lo podemos negar porque todos lo hemos experimentado de alguna manera o lo seguimos experimentando todavía, ¿ya? Y entonces aquí quiero citar a un pastor y teólogo, entonces, lo que habla respecto de este contraste, ¿ya? De otro espíritu de una mujer, entonces, violento, exigente, amargo, tosco y hasta grotesco, ¿sí? Así es que quiero hacer esa cita, ¿sí? Por ejemplo, él usa proverbios para ello, y quiero que me acompañen en proverbios, ¿ya? Proverbios 27:15, 27:15. Proverbios 27:15. Dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes, dice, ¿ya? Gotera, Proverbio 27:15, gotera continua en tiempos de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes, ¿sí? Dice la cita, es este tipo de persona que está continuamente molestando al esposo con sus reproches, sus críticas y su negativismo, ¿ya? Esa es una gotera continua, continua, ¿ya? Y que es semejante a una mujer rencillosa. Ahora dice la cita, ¿sí? No es de extrañar que una situación así produzca alejamiento en el matrimonio e incluso abandono en el hogar, del hogar, como lo resalta Salomón en Proverbios 21:9, Proverbios 21:9, Proverbios 21:9. Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. La ilustración es clara. Un hombre opta por aislarse en el terrado, la parte alta de la casa, la azotea de la vivienda, expuesto a la intemperie, porque le es imposible la convivencia con una mujer rencillosa. Mire entonces el análisis que hace el pastor y maestro, ¿sí? ¿Cómo entonces de una gotera continua puede avanzarse entonces a que haya este aislamiento, ¿ya? Hay otras razones por las cuales los hombres sufren un aislamiento de la casa, ¿ya? Y tienen que dormir en el sofá, o tienen que ir a la azotea, o tienen que quedar fuera de la casa, ¿ya? Hay otras razones que puede ser entonces su conducta, puede ser su pecado que haya cometido, la infidelidad, no lo sé, hay otras razones, ¿ya? Pero aquí está hablando entonces acerca del contraste de un espíritu que no es afable y apacible de parte de la esposa. Entonces, ¿qué va a producir en este varón? Primero que todo, entonces, esa gotera continua, ya entonces esos continuos reproches, críticas y esas palabras, ¿sí? Van produciendo un alejamiento que llevan al esposo en un momento a decir, mejor, ¿sabes qué? Me voy al terrado, ¿sí? Me voy al terrado, ¿sí? Porque es difícil entonces estar aquí todo el día, todos los días, ¿sí? Entonces, bueno. Así es que la ilustración, dice nuevamente la cita, es clara. Un hombre opta por aislarse en el terrado. Pero todavía más firme sigue este camino, más terrible todavía, a lo que dice Proverbio 21:19. Proverbio 21:19. ¿Sí? Por Proverbio 21:19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Entonces, miren cómo hay la ilustración de la gotera, luego de la rencillosa, pero ahora se ha sumado algo más, la iracunda, ¿sí? Entonces,
dice la cita, aún al terrado de la casa llegan los reproches y las palabras airadas de la esposa rencillosa, de modo que opta el esposo por una solución final. ¿Cuál es esa? Abandona la casa y se va a vivir al desierto, donde la soledad, la falta de las condiciones e incluso los peligros son preferibles a la compañía de una esposa que rencillosa, guardando en el corazón lo que supuestamente no le agrada, para producir contienda en el matrimonio y además siendo iracunda. No hay espíritu apacible en ella y continuamente levanta tensión y polémica con sus malos modos. Fin de la cita. Entonces, aún ya ni en el terrado, ¿no? Porque desde el primer piso está, ¡Gilmer! Entonces, ya, estoy hablando. Entonces, ya, todos los días, mañana, tarde, noche. Entonces, y no solamente rencillosa, sino iracunda. Una persona iracunda, ya no solamente las palabras, sino ya hay agresión verbal, insultos, ya puede empezar la persona a tirar cosas, a dar empujones, y como no hay reacción, entonces va buscando más recursos que en su forma de pensar van a hacer reaccionar a su esposo. Y entonces han habido casos entonces de usar armas blancas, ha habido casos entonces en los cuales ha habido un descontrol y ha habido entonces la muerte del esposo, ¿no? Porque entra, eso ya es un descontrol, ¿ya? Entonces, hermanos y hermanas, nosotros también en parte los varones provocamos a eso a las esposas. Nosotros, o sea, también no es que seamos santitos, ¿ya? Nosotros también provocamos a las esposas a eso, ¿ya? Pero bueno, dejemos eso para cuando le toque a los varones, ¿ya? Así es que hay ese contraste. Y mire las consecuencias que puede haber. De gotera, rencillosa, iracunda, y el esposo al final dice, no, ya no es suficiente el terrado, mejor me voy fuera, ¿no? ¿Ok? Así es que, mujer, ¿qué clase de espíritu hay dentro de ti? ¿Tu carácter es este que describe Pedro en esta epístola? Entonces Pedro llama a las hermanas, amadas hijas de Dios. No es con tu apariencia externa que vas a cumplir este mandato de Dios, y mucho menos vas a ganar a tu esposo para Cristo si él no es creyente, ¿ya? Sino con el atavío interno, con el del corazón, ¿ya? Con el del corazón. Así que, amado hermano, este tema no solamente deben poner atención las hermanas, sino también otros los esposos. Ya les he dicho, porque nosotros también tenemos que cuidar su santidad. No tenemos que provocarle, hacer algo para provocarles a que pequen contra Dios, ¿ya? Ahora, si usted, hermana, ya está casada y está casada con un esposo creyente, amén, pero todavía hay luchas seguramente en esta área también. Seguramente que hay luchas, ¿sí? ¿Ya? Porque hay una batalla en el corazón. Entonces son esos deseos carnales que batallan contra el alma y tenemos todos que alinearnos a la palabra de Dios. Ahora, es bueno que tú, mi hermano y hermana, escuches con atención este tema, porque tú eres un discípulo del Señor y porque estás llamado por la gran comisión a discipular a otros. Entonces, si tú tienes una hija casada o un hijo casado y ves que hay problemas en el matrimonio y ves que un problema es la sumisión, entonces tú eres llamado por el Señor a discipular a tu hijo o a tu hija en este caso, ¿sí? O de repente discipular a la esposa de tu hijo, ¿ya? Enseñarle, mire, ustedes o no son creyentes de repente ellos, ¿no? O uno de ellos no es creyente. Ustedes están viendo el matrimonio de una manera, ustedes están viendo el matrimonio según la sociedad, el concepto de la sociedad. Pero yo quiero compartirles el verdadero concepto, propósito del matrimonio y los roles que Dios ha diseñado. Entonces tú estás cumpliendo allí un ministerio de parte de Dios. Entonces tienes que poner atención, hermano varón, ¿sí? Y hermana mujer también, si tienes una hija que es casada, tienes varias hijas que son casadas, entonces tienes que poner atención porque tú eres la consejera de tu hija, ¿ya? Y si ella está luchando con esta área, tú no le vas a dejar allí, sino que tú, entonces, amado hermano, eres un instrumento de parte de Dios para ayudarle a que se alinee con los mandatos del Señor. Porque deseas el bien para ella, amén. Y el bien para ella es obedecer al Señor y su palabra, ¿sí? Entonces todos estamos aquí. Ahora tú no tienes hijos, o tus hijos están muy pequeñitos, ¿no? ¿Cuándo será? Bueno, desde ahora te estás preparando. Pero ¿sabes qué, hermano? Aquí hay muchos hijos espirituales, jóvenes casados, hermanas
que recién se han casado, que necesitan de tu consejo, que necesitan de tu apoyo espiritual. Entonces todos tenemos que escuchar este mensaje con la misma atención. Hay jóvenes aquí que se van a casar, ¿sí? Entonces desde ya tienen que ir preparando su corazón, ¿sí? Entonces no tanto buscar un esposo con tales características, sino preocúpate por cuál es la belleza, cuál es la cosmetología de tu corazón, ¿sí? Bien, entonces hermanos, ahora, si la motivación para el propósito era exaltar y alabar a Dios, ¿ya? Y que el evangelio siga expandiéndose, entonces, porque eso es lo que dice el verso 1, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestro marido para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Sí, el propósito allí era doble, exaltar y alabar a Dios y que el evangelio entonces siga avanzando. Y eso entonces, esa motivación entonces lleva a adorar y exaltar al Señor. Ahora, el cosmear el corazón, damas, ya, también que tú te enfoques en eso, que tú te enfoques en ello, para que veas y te ocupes cómo lo vas a hacer, también te trae alabanza al Señor, también trae gloria a Dios, también trae adoración a Dios, porque pon tus ojitos ahí en el capítulo, en el versículo 4, vamos, ya hemos desarrollado, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ya dijimos qué cosa es eso. Coma, que es de grande estima delante de Dios, que es de grande estima delante de Dios. Así es que preocúpate por tu belleza interior, que así como le dedicas tiempo para prepararte en vestirte, invierte recursos, ¿ya? Para tu atavío externo, entonces también tienes que invertir tiempo y recursos para ataviarte internamente. Entonces tienes que leer la Biblia, tienes que separar un tiempo. Así como tomas tiempo para tu preparación de tu atavío externo, tienes que preparar tiempo, separar tiempo, y no solamente tiempo. Así como tienes tu vitrina con todos tus cosméticos, también debes tener otra vitrina con tu Biblia de estudio, tu diccionario, tu libro. Entonces en tu calendario, estos días tengo discipulado, estos días hay estudio bíblico, va a haber una conferencia para las mujeres, allí estoy yo, ¿sí? En la iglesia, amén, gracias. Entonces, que los hermanos que dirigen la iglesia se han preocupado por un tema así. O hay conferencias afuera que tienen que hablar con ese tema que yo estoy luchando con mujer. Pregunto, consulto, pastor, hermanos, maestros, ¿puedo ir a esa conferencia? Sí, hermana, ve entonces. Entonces estás invirtiendo tiempo, recursos, preocupación, entonces, para cosmear tu corazón, ¿sí? Así es que, amado hermano, entonces, el primero que aprecia eso no va a ser tu esposo. Porque el esposo puede andar pensando entonces en muchas cosas, ¿no? A veces la esposa se arregla para nosotros y nosotros estamos mirando entonces para otro lado, ¿sí? Hasta que la esposa nos dice, ¿ves algo distinto en mí? Entonces, entonces uno recién, algunos aterrizan, otros no, como en mi caso, hermano, ¿ya? Sí, pero ya he aprendido, hermano, he aprendido por la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, si ya, bueno, sale un piropo a la esposa, ¿no? Entonces, hermana, puede ser que tu esposo no se dé cuenta, pero eso no te debe desanimar, porque dice que esto es de grande estima delante de Dios. El primero que lo aprecia, el primero que lo ve, es el viviente que te ve, ¿ya? Es el Dios viviente que te ve. El Dios viviente que vio a Agar en el desierto, también te ve a ti, hermana. Si él es el primero que lo aprecia, ¿sí? Entonces esto es una alabanza, lo haces entonces porque es preciado para Dios. Es entonces de alabanza a Dios, ¿sí? Eso debe motivar tu corazón, ¿sí? Entonces, es de grande estima para Dios. ¿Por qué? Porque refleja la belleza interior de su santa hija, por quien su Hijo Jesucristo entregó su vida. El sacrificio de su Hijo ha dado fruto para salvación. Y ahora el Espíritu Santo que mora en esa hija está dando fruto para santificación. Entonces eso llena de gloria y de honra y de alabanza. Y Dios dice, esto es de grande estima para mí. Esta hija mía, su corazón, donde está batallando y luchando, ¿sí? Pero aquí estoy yo como su padre, es de grande estima para mí. La buena obra que he comenzado en ella, yo le voy a ayudar a perfeccionarla, ¿sí? Pero tú tienes que hacer algo, ¿no? Tienes que sacar tiempo, dedicarte entonces, ¿sí? ¿Cuánto tiempo te demoras para
para hermosear tu belleza externa. Entonces también tienes que sacar tiempo para tu belleza interna, ¿sí? Así que, amada hermana, dicho de otra manera, tu espíritu afable y apacible muestra el verdadero valor de la conversión del evangelio, el verdadero valor de la regeneración, la verdadera obra de Cristo en tu vida, ¿sí? Y eso es de grande estima en el reino de Dios, en el reino de los cielos, ¿sí? Esto es de grande estima delante de Dios. Entonces, que un esposo incrédulo que está adorando a sus dioses falsos, a sus dioses paganos, ¿sí? Y que ve el modelo de todas las mujeres que también siguen esa religión, pero ve en su hogar, en su matrimonio, una mujer insubordinada contra su cultura, rebelde contra sus dioses, pero él no puede negar que ahí hay una mujer que está teniendo una conducta casta, respetuosa. ¿Por qué? Porque en su interior hay un espíritu afable y apacible, que él no lo ve, ya, él no lo ve, no ve eso interno, pero ve lo externo. Entonces ese hombre va considerando, ¿mis dioses paganos o el que está obrando en esta esposa mía? Y Dios usa eso, ¿no? Bueno, hermanos, entonces no alcanzamos al segundo punto, ¿sí? El modelo correcto de la sumisión, lo veremos la próxima semana, entonces sí. Pero el enfoque correcto de la sumisión, entonces, tiene que ver con esto, con que tú te encargues, tú te enfoques en lo interno, en lo interior, ¿sí? Dedicas mucho tiempo, bueno, hemos visto la cosmetología, pero de repente dedicas mucho tiempo, pues, a los platos, a la casa, a la limpieza. Te preocupa todo, te preocupa por tener todo ordenado, te preocupa por tener ordenada tu casa, tener ordenada entonces la cocina, tener todo en orden, pero primero preocúpate entonces por tu corazón, mi hermana, ¿sí? Tu corazón, ¿sí? Y es bueno para nosotros los varones ver la casa ordenada, ver todo en orden, ¿sí? Pero es de mayor estima para Dios que el corazón de la esposa sea afable y apacible, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cuando hay dos creyentes en el matrimonio, entonces esto consolida más la relación y es un matrimonio realmente que de grande estima para Dios, de grande estima para Dios, ¿sí? Entonces, amado hermano, hemos visto hasta aquí dos verdades de la sumisión de la esposa según el diseño de Dios. El propósito correcto de la sumisión, el enfoque correcto de la sumisión. ¿Por qué? Porque Dios desea que los matrimonios lo glorifiquen a Él. Y que si hay una hija casada con un incrédulo, también lo glorifique a Él. Y aunque eso produce temor, como dice el verso 6 que vamos a ver la próxima semana, aún en eso el Señor tiene cuidado de sus hijas, ¿sí? Así es que termino diciendo lo siguiente: todos somos iguales, nos sometemos unos a otros, ¿ya? Trato, dignidad, honor, amabilidad, respeto, pero a la orden de jupotazo, ¿ya? De sumisión, todos nos colocamos en el orden que nos corresponde. El varón en el lugar que le corresponde, la mujer en el lugar que le corresponde, la esposa, los hijos en el lugar que le corresponde. Y todos empezamos a funcionar bajo ese orden divino que es infinitamente sabio para que funcione el matrimonio y la familia, ¿sí? Así que, amado hermano, quizás, hermana, lo que hayas escuchado, tu vida matrimonial tenga otra realidad, pero esta es la palabra del Dios vivo, ¿sí? Del Dios que te ve, ¿sí? Y que tú puedas traer en esta mañana tu carga, tu lucha, tu batalla. De repente tu batalla es principalmente con el varón que tienes, ¿no? O más aún, de repente la batalla es en tu propio corazón, ¿no? Entonces, Dios sabe que hay muchos esposos que tratan indignamente a sus esposas, ¿sí? Y Dios es misericordioso con ellos para que vengan al arrepentimiento. O dado el tiempo, el Señor mismo será el juez justo de ellos, ¿sí? Pero tú encárgate de adorar a Dios, hermano, ¿sí? De adorar al Señor, ¿sí? De venir al Señor y reconocer tu lucha quizás que has tenido, porque es una lucha interna en el corazón y porque el Espíritu Santo nos redarguye y vemos cuánto ofendemos a Dios cuando no tenemos un espíritu afable y apacible. Así es que yo te invito a que pongas toda tu fe en el Señor, que Él en esta mañana te abraza con todo su ser,
Y entonces te invita a que tú le creas en Él, que la buena obra que Él ha comenzado, Él la continuará. ¿Sí? Él tiene todos los elementos necesarios para cosmear tu corazón, para embellecerlo. ¿Sí? Él quiere hacerlo. Tú dispón tu tiempo para pasar tiempo con Él. ¿Sí? Y Él va a embellecer ese atavío interno en tu corazón. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, por tu verdad. Y en esta mañana, Señor, gracias por traer tu palabra para cuidar nuestros matrimonios, cuidar, Señor, mi Dios, esta institución creada por usted. Y en esta mañana, Señor, nos unimos todos en oración para poner a nuestras esposas delante del trono de tu gracia, para que ellas, Señor, mi Dios, puedan verte con esperanza, puedan abrazar tu palabra, Señor, quizás con sus luchas, quizás, Señor, mi Dios, con las marcas de situaciones en su matrimonio que no le permiten confiar plenamente, poder, Señor mi Dios, obedecer a este mandato tuyo. Pero oramos, Señor mi Dios, para que sea usted obrando en sus vidas y ayudándoles a que ellas depositen todo su ser en tus benditas manos, Señor. Que ellas puedan recordar que no están solas, que ellas puedan recordar que tú eres su Padre eterno, el Padre que les cuida, el Padre que les anima, que les alienta y que no permitirá que pasen una prueba más allá de la que ellas no puedan resistir. Gracias, amado Señor. Sana sus corazones. Algunas tienen mucho dolor, algunas tienen muchas experiencias dolorosas, pero Señor mi Dios, tu palabra y tu espíritu renueve sus corazones. Y Señor mi Dios, puedan ellas ser animadas y fortalecidas para obedecer y tener este espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de ti, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Oramos así, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos y hermanas. Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones para todos y continuamos con nuestro servicio.